Jehová Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Alabamos, bendecimos y glorificamos. Bendecido y alabado sea tu nombre por todas las criaturas del universo entero, incluidos nosotros, Señor. En esta mañana, Señor, te agradecemos por la vida, por la salud que nos brindas un día más, por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros sin merecerlas, Señor. Te agradecemos también la oportunidad que nos das de leer y escuchar tu santísima palabra y de compartirla con más personas, Señor. Danos sabiduría y entendimiento para entender, para discernir tu mensaje y memoria para atesorarlo y poderlo poner por obra todos y cada uno de los días que nos quedan de vida en el futuro, Señor. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo te lo agradecemos todo y te lo pedimos todo. Amén. La lección de hoy se titula Ruth y Esther. Vamos a leer para el estudio de el libro de Ruth, capítulo 1, verso 1 al 5. Capítulo 2, verso 5 al 20. El libro de Job, capítulo 1, verso 6 al 11. Libro de Mateo, capítulo 4, verso 8 al 9. El libro de Esther, capítulo 3, verso 1 al 14. Y Apocalipsis, capítulo 12, verso 14 al 17. Es la introducción o la parte 1, parte del sábado, para memorizar. Cuando él vio a la reina Esther en el patio, ella obtuvo gracia en sus ojos y el rey le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. Esther 5:2. En esta lección continuaremos explorando historias que prefiguran acontecimientos de los últimos días. Al utilizar acontecimientos y personas de la vida real, Dios nos ayuda a ver las cosas desde su perspectiva y a entender cómo interpretar las profecías registradas, luego que tienen el propósito de fortalecer nuestra fe. Nuestra atención se centra en dos mujeres importantes cuyas historias han tocado los corazones de innumerables generaciones: Ruth y Esther. Ruth es una viuda desposeída que encuentra la esperanza tras conocer al bondadoso Booz, su pariente redentor. Su matrimonio se ha convertido en una de las historias de amor favoritas de los cristianos por la forma en que refleja el amor de Cristo por nosotros. La otra historia se refiere a una joven que vive en un país extranjero, donde se entera de un complot para destruir a su pueblo, encontrándose inesperadamente en el centro del drama.
que se desarrolla para salvar. En la profecía, una mujer simboliza al pueblo de Dios y arroja mucha luz acerca de cómo considera Él a su pueblo. Veamos los relatos bíblicos de estas dos mujeres, cuyas circunstancias han quedado inmortalizadas en la palabra de Dios, y tratemos de extraer las lecciones contenidas en sus experiencias. Parte 2 o parte del domingo se titula Hambre en la casa del pan. Los críticos de la fe cristiana han señalado a menudo la brutal realidad de vivir en este mundo como prueba de que a. Dios no existe. B. Es importante para impedir que ocurran cosas malas. O C. No le importa que suframos. Sin embargo, muchas de las historias de la Biblia proveen abundantes evidencias de que ninguna de estas suposiciones es correcta. Es cierto que Dios permite que la humanidad coseche las consecuencias de la rebelión contra Él, pero está siempre presente y activo en la historia humana para la resolución final del pecado y el sufrimiento, aunque sin coartar la libertad humana. La historia de Ruth es un ejemplo de ello. Lee Ruth 1 al 5. Vamos a la Biblia. Ruth que era 1 al 5. Ruth y Noemi. Aconteció que en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. ¿Cuáles fueron las penurias que cayeron sobre Noemí y Ruth y que las causó? Pues la muerte de sus maridos. ¿Cómo refleja esto la situación a la que se enfrenta ahora toda la humanidad? Pues penas, necesidad. El enunciado inicial de esta historia
resulta paradójico. Hubo una hambruna que afectó a Belén, una ciudad cuyo nombre significa casa del pan o del alimento. La abundancia caracterizaba al Edén, donde Dios dijo a Adán y a Eva: puedes comer de todo árbol del huerto. La humanidad comenzó su existencia en medio de la abundancia, bajo el cuidado de un creador generoso, pero su papel de administradores de la creación se convirtió luego en la esclavitud del pecado. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado, dijo Dios a Adán. Génesis 3:19. Al igual que Noemí, hemos sido desposeídos de la herencia que Dios originalmente dispuso que tuviéramos, y nuestra vida se ha convertido en una penuria. El Edén fue un regalo, pero no incondicional. Los humanos eran libres de rebelarse, pero eso significaría que tendrían que asumir la responsabilidad de su propio bienestar. Originalmente debíamos controlar o ejercer dominio sobre la creación con la bendición de Dios, pero ahora nos enfrentamos a la tarea de controlar un mundo caído. Los seres humanos egoístas que compiten por los escasos recursos provocan mucho dolor y sufrimiento. La tragedia es indecible. La tierra sigue produciendo en abundancia, lo que es un poderoso testimonio del amor de Dios. Pero la codicia humana y los estragos del pecado hacen que el mundo perezca. Someternos más a nosotros que nosotros a Él. Un día, sin embargo, todo esto terminará. Parte 3 o parte del lunes se titula Ruth y Boaz. Noemí pidió que cambiaran su nombre por el de Mara, amargura en hebreo, a causa de la amargura que le había sobrevenido. Ruth 1:20. La relación con nuestro Creador ha quedado irremediablemente dañada por el pecado, lo que nos ha sumido en la pobreza espiritual. Nuestras perspectivas son sombrías y pasamos la vida espigando lo que podemos de los rincones del sembrado, viviendo en las migajas de alegría que aún pueden encontrarse en un mundo malogrado. Pero todo cambia cuando descubrimos que Dios no nos ha olvidado. Lee Ruth 2:5-20. Vamos otra vez a la Biblia. Dice: y Boaz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo:
es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aun por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: porque he llegado gracia a tus ojos, para que me reconozcas siendo yo extranjera. Y respondió Booz, le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Booz le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz.
Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Porque es el momento allí narrado tan crucial dentro del relato. Porque es el momento allí narrado tan crucial dentro del relato. Pues porque se menciona a Jehová Dios tanto de parte del que da el favorecimiento, el favor, como de la que lo recibe. Porque fue el descubrimiento que hizo Noemí de la identidad de su benefactor una noticia tan buena. Porque dice que su pariente, creo, a ver, y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Y después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Era su pariente, dice. ¿Por qué fue el descubrimiento que hizo Noemí de la identidad de su benefactor una noticia tan buena? Sí, eso era, dice. Noemí no podía tomar posesión de las tierras de su marido, Elimelec, sin obtener ayuda de la familia de éste. Por tanto, espera que Ruth pueda casarse con un pariente cercano de su difunto marido y tener un hijo en nombre de Elimelec. Dios había hecho provisión en Israel para que las personas pudieran recuperar su herencia en la tierra prometida. Era necesario un pariente cercano que redimiera la herencia de Elimelec. Vos no era solo un granjero amable, era un pariente de Elimelec que podía redimir la tierra. El descubrimiento de que vos no solo era bondadoso y generoso, sino también un pariente fue la mejor noticia posible, pues significaba que la pobreza en que vivían estas dos mujeres no tenía por qué durar para siempre. Los cristianos han entendido
Los cristianos han entendido desde hace mucho tiempo que vos es un tipo de Cristo, no solo nuestro Creador, sino también quien eligió convertirse en nuestro pariente, es decir, un ser humano real de carne y hueso. Esta es una de las razones por las que vez tras vez se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre. Mateo 12:8, Marcos 8:31, Lucas 22:22 y Juan 3:14. Demasiada gente asocia a Dios con la dureza y piensa que quizás nos deje entrar en el cielo si logramos marcar todas las casillas correctas en un cuestionario moral, pero que aún así lo hará a regañadientes. La magia de Cristo revelada en la persona de vos desplaza por completo esas nociones erróneas. Dios no solo se fija en nosotros a pesar de nuestra profunda indigencia espiritual, sino que también nos quiere como su esposa. Parte 4, parte del martes, se titula Vos como Redentor. Vos se enamora profundamente de Ruth y desea casarse con ella, pero existe un obstáculo importante para ello. Hay un pariente más cercano que también tiene derecho a ella y a la tierra. Si consideramos a vos como un tipo de Cristo, esta situación puede revelar una cuestión que está en juego en el gran conflicto. Cristo nos ama, pero hay un pariente más cercano que también reclama derechos sobre nosotros: Satanás. Que revelan los siguientes pasajes acerca de la pretensión de Satanás respecto de la humanidad. Job 1:6 al 11. Vamos a la Biblia otra vez. Job 1:6 al 11. Dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has encontrado ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición,
Por tanto, tus bienes han aumentado sobre la tierra. Sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Mateo 8, 9, 8 y 9. Mateo. Mateo 4, 8 y 9 dicen: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de Dios, la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Luego Judas 1:9. Jonás. Es Judas. Parece Judas. Ah, sí, aquí está. 1:9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Lucas 22:31. Lucas, que era 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Que revelan los siguientes pasajes acerca de la pretensión de Satanás respecto a la humanidad. Pues él quiere volvernos en contra de Jehová Dios, es lo que anhela para tenernos de su lado. Eso es lo que él siempre ha tratado de hacer. Cuando Satanás apareció en el concilio celestial,
dijo a Dios que venía de rodear la tierra y de andar por ella. Y cuando Dios le preguntó si se había fijado en el justo Job, Satanás lo reclamó como uno de los suyos, siguiendo que el corazón de Job no pertenecía realmente a Dios, sugiriendo que el corazón de Job no pertenecía realmente a Dios. Es decir, que Job solo seguía a Dios por conveniencia. Según Satanás, Job dejaría de ser leal a Dios si el Señor dejaba de ser benévolo con él. El libro de Judas contiene una breve referencia a una historia muy conocida en Israel, según la cual Moisés resucitó después de haber sido sepultado por Dios mismo. Aunque no tenemos todos los detalles, la disputa por el cuerpo de Moisés da a entender que Satanás estaba reclamando algún derecho sobre él. Por primera vez Cristo iba a dar vida a uno de los muertos. Cuando el príncipe de la vida y los ángeles resplandecientes se aproximaron a la tumba, Satanás temió perder su hegemonía. Con sus ángeles malos se aprestó a disputar la invasión del territorio que reclamaba como suyo. Se jactó de que el siervo de Dios había llegado a ser su prisionero. Declaró que ni siquiera Moisés había podido guardar la ley de Dios, que se había atribuido la gloria que pertenecía a Jehová, es decir, que había cometido el mismo pecado que hiciera desterrar a Satanás del cielo. Y por su transgresión había caído bajo el dominio de Satanás. Cristo refutó la afirmación de Satanás y Moisés fue resucitado. Ver Mateo 17:3. En Ruth 4:1 al 12, Boaz viaja hasta el portal de Belén, la ciudad donde Cristo vino al mundo como nuestro pariente cercano. Los ancianos se reúnen y finalmente se intercambia una sandalia, símbolo de pertenencia o propiedad. La puerta de un pueblo era el lugar donde se decidían los casos. Por lo tanto, la escena de Belén es un tipo de representación del juicio celestial, ya que refleja la escena del juicio registrada en Daniel 7, 13, 14, 22, 27 y 26 y 27. No debemos pasar por alto un aspecto crucial del juicio, y es que este se realiza en favor de los santos, pero solo porque Cristo pagó el precio por nosotros, así como vos lo pagó por Ruth para que fuera su esposa. Parte 5, parte del miércoles, se titula Amán y Satán. La historia de Esther incluye a Amán, un personaje ávido de poder y a quien se había otorgado un elevado grado de prominencia en el imperio por encima de todos los demás príncipes. Esther 3:1. En Ezequiel 28, 11 al 15, Isaías 14, 12 al 15 se encuentran algunos paralelos entre Lucifer y Amán.
un malvado, enemigo de Dios y de su pueblo. Las intenciones generales de Satanás se ponen de manifiesto en la historia de la tentación de Cristo, en la que lleva a Jesús a un lugar elevado para mostrarle los reinos del mundo. Es Mateo en 4, 8 al 11 que ya leí. Cristo, como hemos visto, vino a redimir al mundo y a reclamar como suyo, y lo hizo como uno de nosotros. Jesús es el pariente redentor y, por supuesto, el precio que pagó para redimir al mundo fue muy alto. Vemos en Apocalipsis que el ansia de poder y adoración por parte de Satanás conduce a este mundo a su crisis final. Sus engaños logran que la humanidad, excepto unos pocos, se maraville y adore a la bestia. Entonces recurre a la fuerza contra los pocos renuentes a ello. Amán se da cuenta de que Mardoqueo, uno de los elegidos de Dios, no reconocía lo que aquel consideraba su derecho, ya que no se arrodillaba ni se humillaba ante él. Por lo tanto, se llenó de ira. Esther 3, 5 y 6. Y se empeñó en borrar a todo el pueblo de Mardoqueo de la faz de la tierra. Y si lee Esther 3, 1 al 14, Apocalipsis 12, 14 al 17 y Apocalipsis 13, 15. Vamos a la Biblia de nuevo. Primero leemos Esther 3, 1 al 14. Esther 3, 1 al 14 dice: Amán trama la destrucción de los judíos. Después de estas cosas, el rey Asuero agradeció a Amán, hijo de Hamedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo.
En el En el primer mes o en el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Hamedata, Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Apocalipsis 12, 14 al 17. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo.
Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 13:15. Dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Qué paralelismo se encuentras entre estos pasajes? Pues matan en el paralelismo es que matan a las personas que obedecen a Dios y no obedecen ni a los reyes, ni a los hombres, ni a Satanás. ¿En qué se parece la descripción que hace Juan de la iglesia remanente de Dios y la que hace Amán del pueblo de Dios? Pues en que hacen la voluntad de Dios, no la voluntad de los hombres o de los gobernantes. El diablo ha reclamado este mundo, pero la presencia de personas que permanecen leales a Dios, que guardan sus mandamientos, refuta su pretensión de supremacía total. Una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad, y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular la convertirán objeto de execración universal. Parte 6 o parte del jueves se titula Para esta hora. Existe una desafortunada tendencia entre algunos cristianos a detenerse en los momentos oscuros descritos en la profecía bíblica. Se avecinan tiempos difíciles y el estudio de la profecía podría desacertadamente centrarse en el temor y en las dificultades en lugar de hacerlo en la resolución divina de los problemas de la humanidad. Aunque Dios no oculta el futuro y es honesto acerca de los eventos que ocurrirán entre el presente y el fin del gran conflicto, es importante siempre leer la historia hasta su conclusión. En el patrón general que sigue la profecía bíblica, Dios muestra las consecuencias desastrosas de la rebelión humana.
pero luego nos da esperanza. Algunos han contemplado las predicciones de una crisis final, el tiempo de angustia de Jacob, con temor y temblor. Sin duda que los últimos momentos no serán fáciles para el pueblo de Dios, pero así como la predicción de tiempos difíciles es fiable, también lo es la promesa de liberación. En Apocalipsis 12 el diablo persigue con furia a la esposa de Cristo, pero Dios interviene para salvarla. La historia de Esther también incluye a una hermosa reina que desempeña un papel central en el drama y a la que Dios utiliza poderosamente para salvar a su pueblo. Esther 4, 13 y 14, 5, 1 al 3 y 9, 20 al 28. Vamos otra vez a la Biblia. Continuamos con Esther. 4, 13 y 14. 4, 13 y 14 dice: Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿Qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Nueve, 20 al 28. Y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14º del mes de Adar,
y el 15º del mismo cada año. Como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en el día bueno, que los hiciesen días de banquetes y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos en plan para destruirlos, y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazo contra los judíos cayera sobre su cabeza, y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur, y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días según está escrito tocante a ellos conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos, y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. ¿Qué lecciones podemos extraer de estos pasajes en relación con nuestra difícil situación en el mundo actual? Pues se puede llegar a muchos cambios si las personas actúan como Esther, como Ruth, como Noemí. Y si Dios levantó a su iglesia remanente para un momento específico de la historia, después de que los 1260 días de la edad oscura llegaron a su fin, Dios sacó a su novia del lugar seguro donde le había resguardado. Comparar con Apocalipsis 12:14. Para que comunicara su mensaje final de misericordia al mundo, el mensaje de los 3 ángeles. Al igual que Esther, estamos aquí para esta hora. Esther descubrió que no estaba sola frente a la presencia de Amán contra su pueblo, ya que contó con el favor del rey y su pueblo fue finalmente liberado. Nosotros tampoco estamos solos al entrar en los últimos momentos de la historia de la tierra. El Rey está de nuestro lado y el pueblo de Dios también será liberado. Parte 7 o parte del viernes, como todos los viernes o todas las
Conclusiones de las lecciones es para estudiar y meditar. Satanás despertará indignación contra la minoría que se niega a aceptar las costumbres y las tradiciones populares. Hombres encumbrados y célebres se unirán con los inicuos y los viles para concertarse contra el pueblo de Dios. Las riquezas, el genio y la educación se combinarán para cubrirlo de desprecio. Gobernantes, ministros y miembros de la Iglesia, llenos de un espíritu perseguidor, conspirarán contra ellos de viva voz y por la pluma, mediante jactancias, amenazas y el ridículo. Procurarán destruir su fe. Por calumnias y apelando a la ira, algunos despertarán las pasiones del pueblo, no pudiendo presentar un así dicen las escrituras contra los que defienden el día de reposo bíblico, recurrirán a decretos opresivos para suplir la falta. A fin de obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda por leyes dominicales. Pero los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola un precepto del Decálogo. En este campo de batalla se peleará el último gran conflicto en la controversia entre la verdad y el error, y no se nos deja en la duda en cuanto al resultado. Hoy, como en los días de Esther, Mardoqueo, el Señor vindicará su verdad y a su pueblo. Amén. Vamos con el proyecto misionero, vamos a ver la historia. Para hoy, 14 de junio, 17 de mayo, ahí está exactamente, cayó. Es el testimonio de Jerry, dice, titula Orando por los pueblos sin iglesia. De niño, Jerry viajaba con su padre de pueblo en pueblo para visitar a los miembros de la iglesia en la isla indonesia de Papúa. Su padre, pastor adventista, se detenía de vez en cuando en las afueras de un pueblo en el que no había ninguna iglesia adventista. Querido Dios, oraba, por favor bendice este pueblo dándole un día una iglesia adventista. Jerry vio cómo respondía Dios esas oraciones. En un pueblo se estableció una iglesia 5 años después de que su padre orara por él. En otro se abrió una iglesia 20 años después. De que su padre orara por él, en otro se abrió una iglesia 20 años después. Jerry siguió los pasos de su padre y se hizo pastor en una ocasión mientras visitaba a los miembros de una iglesia en alrededor del lago Sentani. En Papúa se sintió inspirado al ver varias iglesias que se habían plantado en pueblos por los que su padre había orado años antes. Pero
Entonces vio un pueblo en el lago Centani sin ninguna iglesia adventista y sin ningún adventista. Su pequeño barco pasó por delante del pueblo de Yoboy mientras navegaba hacia otro pueblo en el que sí vivían miembros de iglesia. Jerry recordó la costumbre de su padre de orar por los pueblos sin iglesia y pidió al barquero que aminorara la marcha. Quería orar por Yoboy. Inclinando la cabeza dijo: querido Dios, por favor, bendice este pueblo, dándole un día una iglesia adventista. De lo que ocurrió después solo se enteró más tarde. 2 meses después de la oración de Jerry, un destacado residente de aquel pueblo viajó a Israel para hacer un viaje a Tierra Santa. El hombre de nombre Tonce miró por la ventana de su hotel en Jerusalén al ponerse el sol y observó una actividad inusual en la calle. Sonó una sirena y los autobuses se dirigieron a sus estaciones. Luego todo quedó en silencio. Tons miró su reloj y vio que era viernes por la tarde. Se dio cuenta de que el pueblo judío estaba dejando de trabajar por el sábado. Y entonces recordó que trabajaba con varios adventistas en Papúa que también dejaban de trabajar desde el atardecer del viernes hasta el atardecer del sábado para guardar el sábado. Se preguntó: ¿la iglesia adventista adora el mismo día que el pueblo de Israel? ¿Por qué no lo hace también mi iglesia? Mi iglesia afirma adorar al Dios de Israel. Decidió buscar respuestas cuando volvió a casa. De vuelta a Papúa, acudió a una iglesia adventista de un pueblo vecino y se enteró de que estaban llevando a cabo reuniones de evangelización. El pastor de la iglesia, Jerry, invitó a Tonce a asistir en las reuniones. Entonces encontró respuestas bíblicas a todas sus preguntas sobre el sábado y decidió guardar el sábado. Él y su esposa se hicieron adventistas del séptimo día. Poco después de sus bautismos, Jerry visitó su casa en Yoboy y ayudó a organizar una casa iglesia. Fue una respuesta a su oración y la continuación del legado de su padre. Estoy muy agradecido por la herencia que me ha dejado mi padre, afirma Jerry Jacobs, que ahora es pastor de la iglesia de la Universidad Adventista de Clavat. Sigamos orando para que algún día se abra un templo en este pueblo. Vamos a...
Ay, así. Jehová Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Alabado, bendecido, glorificado y ensalzado seas tu santo nombre por todas las criaturas del universo entero, Señor. En esta mañana, Señor, te damos las gracias nuevamente por la vida, por la salud y por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros sin merecerlas, Señor. Te pedimos que nos bendigas con una mejor salud y con una mejor vida, Señor. Te damos las gracias por la oportunidad de leer y escuchar y compartir tu santísima palabra, Señor. Te pedimos que nos sigas dando esas oportunidades. Te pedimos sabiduría y memoria para entender el mensaje y para ponerlo por obra en nuestra vida futura. Ponemos en tus manos, Señor, nuestra vida y nuestra salud para que tú obres según tu voluntad, para que sea tu santa voluntad en nosotros y no la voluntad de otra persona o de otro espíritu. Te pedimos que sea tu santa voluntad en nuestras vidas y en nuestra salud, y que tú decidas cuál será nuestro remedio. Te pido por la salud y la vida de mi hermana que no está presente aquí. Te pido que bendigas a mi hermano y le des un corazón más sensible y más generoso para que pueda llevar por buen camino su familia y que su conciencia vuelva a él. Te pedimos por el alma de mi papá y que descanse en paz y que esté listo para tu segunda venida, Señor. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Y también te pedimos por la salud y la vida de todas las personas que nos están acompañando en el live a través de Gisei y a través de del YouTube, las personas que van a ver y observar este video. Señor, toca sus corazones para que le den like y se suscriban a mi canal para que pueda yo seguir en esta obra tuya, Señor. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Ahora sí, amén, amén, amén.